Hola, hola, hola familia, Dios los bendiga. Reciban un cariñoso, cariñoso saludo en el día de hoy. Qué maravilloso es poder reunirnos, hacer un alto durante la semana y en este día poder recibir durante unos minutos una palabra de aliento, una palabra de bienaventuranzas. Así es que te invito a que me acompañes en estos minutos para que podamos recibir una palabra de Dios en nuestras vidas, sabiendo que estamos tan necesitados. Todos los días estamos necesitados para recibir una palabra de aliento. Y qué privilegio más grande es el que tenemos, que podamos en este momento recibir de esa palabra de aliento. Bueno, yo quiero comenzar ahí a saludar de inmediato a los que nos saludan. Te voy a invitar a que en la medida en que entren me pongas un saludito. Alejandra Luengas, Diana Feliz, Armando Grisales, Armando, saludos. A Jani Melgar, a Liliana Marín. Ahí colócanos un muy buenas noches y colócanos ahí un mensajito porque nos gusta mucho cuando nos escribes algo y estamos ahí en interacción, sabiendo que esta reunión es en vivo y en directo, no es grabada ni nada, por eso podemos interactuar con los saluditos que tú me puedas estar mandando en este momento. A Mary Naranjo, a América Molina, me alegro mucho de todos los que están pendientes a esta hora de poder conectarse y dejar unos minutitos para recibir ese alimento, ¿ya? Así que dejemos todo a un lado y nos concentramos en lo que el Señor nos tiene preparado, ¿ya? A Panchita Quesada también, ahí, a Dianita Feliz. Bueno, a todos los que, a Jordan Zamorano, muy bien. A todos. Allá desde Chile, wow, qué bueno, me alegro. Claudia García, Carolina Vélez de Well, excelente, muy bien. Familia, a todos les mando un abrazo a la distancia. Aprovechemos de enviar y de reenviar este link para que otros también, si en este momento la están necesitando, puedan recibir de una palabra de Dios, una palabra de aliento, que es lo que hacemos en esta reunión. Esta reunión es una reunión, como decíamos, en directo de nuestra iglesia Este Camino en Canadá, donde nos reunimos martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche, por unos minutos cortitos, donde paramos en el término de este día para ser alimentados por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Hoy día te traigo un tema muy importante y muy interesante, titulado Los rudimentos. Los rudimentos. A ver, dime, ¿qué significa los rudimentos? Ahí vamos a ver, y ahí vamos a conocer en la palabra de Dios. Los rudimentos. Bueno, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos respalde en esta reunión. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias porque creemos que hoy día tú nos reúnes con un propósito de poder alimentar nuestra vida y alimentar nuestro corazón. Por eso te pedimos que tú nos guardes en completa paz, nos hagas recostar en tu presencia para poder recibir esa multiplicación de bendiciones que proviene de tu palabra. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien. Le damos gracias a Dios por esta reunión, siempre con entusiasmo, con mucho gozo, sabiendo de que es una alegría que nos podemos reunir. Esto es un privilegio. Yo lo encuentro realmente algo maravilloso, que durante la semana nos podamos reunir y podamos recibir una palabra de Dios. Bueno, para esto, como te decía, el título del tema es Los rudimentos. Esta palabra la encontramos en varios versículos, pero específicamente me quiero referir a un versículo en especial. Ese versículo lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo número 1. Te voy a invitar a que si tú tienes tu Biblia, ahí lo busques, o si no, lo leas conmigo a continuación. Dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, siempre cuando leemos un versículo en especial y trabajamos en un versículo, no podemos no solamente abocarnos al texto, sino que tenemos que también mirar el contexto, o sea, el libro, el lugar, quién está hablando. En este caso está hablando Pablo, el apóstol Pablo, y está hablándole a una población religiosa, en este caso, que son los hebreos, los judíos, ¿no? En la época. Y el libro de los hebreos tiene mucha doctrina, porque ellos se basaban y se basan por la doctrina bíblica, la doctrina de la ley. Para ellos, la comunión con Dios es a través de la doctrina. Ahora, Pablo está hablando algo muy importante acá, porque dice, dejando ya los rudimentos. La pregunta que yo te hacía al inicio es, ¿qué significa rudimentos? Te lo quiero explicar a través de dos formas, la parte bíblica y la parte secular, o sea, en el diccionario común y corriente. Según el estudio bíblico, la palabra rudimento se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas. Te lo repito, según la enseñanza bíblica, rudimentos significa o se usa para emplearse para las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas, que se han de dejar de lado, mira qué interesante esto, con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. El rudimento bíblico, en resumen, es dejar lo básico, ya la enseñanza básica, podríamos decir así como el elemental o la parte, el colegio básico, para avanzar a un nivel superior y para perfeccionarnos. Mira qué interesante, para perfeccionarnos. Ahora, si lo vemos según el diccionario, la palabra rudimento en la parte secular, los rudimentos son los primeros estudios en cualquier conocimiento, ¿no? Son una enseñanza básica que se recibe en cualquier conocimiento de cualquier tipo. La palabra rudimentos, en efecto, viene del latín rudimentum, que significa el comienzo, el principio, el primer elemento, la primera base. Eso significa, estamos hablando en el idioma latín. Y viene de esa raíz, de el rudimentum. Ahora, el rudimento es lo básico, es lo que uno recibe así facilito, ya facilito de poder captarlo, rudimento. Hemos visto que en el libro de los Hebreos, Pablo nos viene hablando incluso en el capítulo 10 o en el 8 de los Hebreos, ahí en varios anteriores, hace referencia a la leche espiritual, incluso un poquito más arriba tú lo puedes leer en tu Biblia. Él hace referencia a la leche espiritual que se refiere o él está dando a conocer las doctrinas básicas de la fe cristiana. Entonces él dice, los rudimentos, o sea, lo básico, la enseñanza básica, es también la leche espiritual. Hace también la referencia a un bebé, a un niño recién nacido, que necesita la leche espiritual no adulterada para crecer. Ahora, el versículo que estamos leyendo y estamos estudiando nos lleva a entender y comprender que el Señor nos dice, llegó el tiempo, ya es tiempo de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mira qué interesante. Cuando el escritor, o en este caso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que dejamos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no quiere decir que los tengamos en poco o mucho menos que los descartemos o que definitivamente los reemplacemos por otro. No está diciendo eso,
sino que Él está invitándonos a que como cristianos vayamos a otro nivel, a un crecimiento, a una madurez en nuestra enseñanza y que nuestra enseñanza básica espiritual ya comience a crecer de una manera que nos lleve, como dice en el versículo y que lo vamos a estudiar en unos minutos, a la perfección, a una perfección. Porque nos dice hay que avanzar, hay que caminar, hay que crecer. Pero ¿cómo se hace? Dejando lo básico ya y comenzar a recibir algo más consistente. Fíjate bien que el versículo lo dice claramente, dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa esto de dejar la enseñanza a un lado? Por eso quiero reforzar la idea, porque muchas veces se puede pensar de que nos está diciendo ya hay que dejar eso, hay que desecharlo. No, no es así. ¿No se supone que debemos estudiarla siempre? Claro que sí. ¿Acaso podría verse como una contradicción? Tampoco. ¿Por qué? Porque te decía que en el capítulo anterior, en Hebreos 11, también en el 10 encontramos algo, nos dice de que hace la referencia entre la leche espiritual y la carne espiritual. La vianda también sale en otro versículo. Aquí nos está dando un ejemplo práctico, que pasemos de lo básico a un poco más crecido. Si tú vuelves a leer el pasaje, te darás cuenta que el dejar los rudimentos nos lleva y nos invita a, ¿sabes a qué? A avanzar, o sea, crecer. La pregunta es, ¿y a dónde vamos a avanzar? Es conocer las Escrituras, más de lo que estamos conociéndolas en el día de hoy. ¡Qué maravilla! El poder decir, yo quiero conocer más. La pregunta que yo te hago en este momento, ¿quieres conocer más la palabra de Dios? ¿Te gustaría conocerla más? ¿Hay hambre y sed en ti de conocer la Escritura? Personalmente, yo anhelo todos los días que el Señor revele, me enseñe, me, me dé a conocer cosas nuevas. Creo que no vamos a tener todos los años necesarios para conocer la palabra de Dios. Es imposible de que una persona en supuestamente en 60, 50 años, que más o menos son los años que uno le puede dar al conocimiento de la palabra de Dios en su vida, pueda tener esa cantidad de años para conocer la palabra de Dios en una totalidad o tal vez en un mayor crecimiento. Creo que lo poquito que podamos recibir, lo anhelemos todos los días. Y todos los días tenemos algo nuevo. Todos los días. Eso es lo más lindo de todo, lo más rico de todo. Que todos los días el menú es nuevo. Que todos los días la comida cambia, todos los días. La comida de ayer es distinta a la que estamos comiendo hoy, en este momento. ¿Sabes? Que de cierta manera es una llamada a dejar, quiero que me lo puedas comprender bien, a dejar de ser mediocres en nuestro crecimiento. O sea, podemos quedar... Mediocre significa medio, no significa una mala palabra, sino que ahí, en un término medio nomás. Y quedarnos ahí como parados en un crecimiento y no avanzar. El versículo nos dice avanzar a través de dejar los rudimentos. Es una exhortación a dejar de ser tibios y comenzar a ser calientes en el espíritu. Aquí es donde debemos ser muy, muy honestos con nosotros mismos, si realmente esto lo anhelamos, lo queremos, lo deseamos. Y es ahí donde uno dice, bueno, esto me apasiona, esto me gusta. Cuando se te invita a una reunión, cuando estás invitado a través del Espíritu Santo a una cita con Él, a través de la congregación, a través de tu iglesia, donde se va a dar un sermón, donde se va a dar un tema, donde se va a dar una prédica, donde se va a dar un mensaje. ¿Hay expectación en tu vida? ¿Hay anhelo de conocer más? Y fíjate bien que la palabra de Dios, como dice, las misericordias de Dios son nuevas cada día. La palabra de Dios, la misericordia
revelada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si seguimos estudiando en profundidad el versículo de Hebreos 12:1, nos dice lo siguiente, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Estamos hablando un versículo que no es fácil de entender. ¿Por qué? Porque estoy dejando los rudimentos a un lado y te estoy dando un versículo que a la primera a lo mejor uno no lo entiende. O tal vez lo entiende en un 10%, 20%, por ahí 30%. Porque esto es lo que el Señor quiere, llevarnos a comprender su palabra de una manera que antes no la entendíamos. Por eso, he querido no darte 3, 4, 5, 6 versículos y que hagamos un paquetito y podamos ser fáciles de entenderlo. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, tome un versículo, desarróllelo. Un versículo, estúdienlo media hora. Trabajen con ese versículo. Y eso es lo que el Señor quiere, profundizar en su palabra. Y fíjate bien que ese versículo nos dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Te voy a pedir, por favor, David, si lo puedes colocar nuevamente para repasar esa partecita. Muy bien, muchas gracias. Dice ahí, por tanto, desechando ya todos los rudimentos, voy a poner mis anteojos aquí, de la doctrina de Cristo, eso ya lo estudiamos, eso ya lo expliqué, ya lo vimos. Dice, vamos adelante a la perfección, esa es la invitación. Ahora, después del punto y coma, siempre cuando en un versículo hay un punto y coma, significa que la idea va a cambiar dentro del mismo objetivo que se está lanzando. Pero dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué significa? Volvamos nuevamente a la pantalla, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí el Señor nos está hablando algo muy, muy importante. ¿Sabes tú de que primero nos quiere llevar a un crecimiento del conocimiento de su palabra? Segundo, a avanzar en el crecimiento de la fe. Tercero, que todo esto se logra cuando se coloca una palabra clave en el versículo. ¿Y sabes cuál es? El arrepentimiento de las obras muertas. Tú me dices, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el arrepentimiento de las obras muertas? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a vivir reconociendo quiénes somos, reconociendo quién es Dios y reconociendo que dependemos de Dios. El arrepentimiento verdadero en la palabra de Dios es, pero desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos fundamentales para acercarse a Dios. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, es una tristeza genuina por el pecado, por lo que hacemos equivocadamente. Es cuando uno se da cuenta del error, cuando uno es redargüido en amor por medio del Espíritu Santo, convencido del error, y uno se da cuenta. En ese momento se produce el arrepentimiento. Es la decisión, mira qué extraordinario, es la decisión de no seguir pecando. Es decirle a esa actividad, ya no más, porque esto me está dañando en mi relación con Dios. Y si algo me daña en mi relación con Dios, me está dañando en mi vida íntegra, espíritu, alma y cuerpo. El arrepentimiento verdadero produce, mira qué extraordinario, produce un cambio evidente en la vida de una persona. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento está en ese versículo de Romanos 12:1. ¿Por qué? Porque es clave para avanzar. Si yo no tengo claro el arrepentimiento, no voy a avanzar. Y el Señor nos está invitando a avanzar a través de dejar lo básico y comenzar a meternos ya en algo más crecido. Cuando nos arrepentimos de las obras muertas, porque esa palabra también es muy interesante, obras muertas, reconocemos que las obras vivas o las buenas obras son las que tienen que comenzar a fluir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las obras muertas son las prácticas, actitudes
o formas de vivir que tenemos que ya morir en nuestra vida. Tenemos que dejar a un lado. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer radicalmente. Y eso se le llama obras muertas. ¿Cómo se produce una obra muerta? A través del arrepentimiento. Mira qué extraordinario. Que hay obras que ya han muerto en nuestras vidas por medio del arrepentimiento, porque en Cristo hemos visto un crecimiento. Claro que sí, ya no somos los mismos de antes, debido a que las obras que son pecaminosas han muerto en nuestra vida a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a tomar una decisión, porque es lo que produce la tristeza de estar separado de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa un verdadero arrepentimiento? Nosotros podemos leer en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el relato que habla de Juan el Bautista. Y allá en Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Extraordinario. ¿Por qué? Porque este hombre, este profeta llamado Juan el Bautista, llamaba al arrepentimiento antes que llegara el reino de los cielos materializado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario, era muy necesario lo que significaba el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo también, allá en Lucas capítulo 13, versículo 3, también lo declara, que dice que si uno no se arrepiente, uno va a perecer. ¿Qué significa perecer? Significa que no va a tener esa vida en abundancia. También los apóstoles, lo estamos hablando en el libro de los Hechos, cómo ellos iban proclamando y proclamando el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y estamos convencidos que si en este tiempo, en una iglesia, no se habla del arrepentimiento, definitivamente no va a haber una salvación genuina en el corazón de una persona. El arrepentimiento es clave, sabiendo que la salvación es por fe y fe en el Hijo de Dios, pero a través de lo que significa el arrepentimiento que hablaba Juan el Bautista, que hablaba nuestro Señor Jesucristo y hablaban todos los apóstoles, y lo que fue necesario para ti y para mí en un momento de decir, me arrepiento de todo lo que yo he hecho en mi vida, que me he apartado de ti, Señor. En la Biblia hay un claro ejemplo de arrepentimiento, lo podemos ver. Hay muchos, pero en este momento me recuerdo del ladrón de la cruz, o sea, ese que estaba acompañando a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y claramente Él le dijo, acuérdate de mí allá cuando estés en el paraíso. Y claramente después de esa confesión vino un arrepentimiento de reconocerlo a Él como el Dios. Ahora, ese tema es un tema profundo con respecto al arrepentimiento de una persona. Arrepentíos. Ahora, ¿quién sabe si una persona se arrepiente genuinamente? Solo Dios, nadie más, porque eso está en la comunión con Dios, nadie lo sabe. Pero sí, las manifestaciones de una nueva vida se producen fruto de un real arrepentimiento. Es por eso que lo que se evangelice, lo que se predique, siempre tiene que ir acompañado por lo que nos habla este versículo de Hebreos capítulo número 12, versículo 1, que es el arrepentimiento que nunca puede dejar de ser en nuestras vidas. Hay que tomar una decisión de arrepentirse permanentemente por las faltas que cometemos. Y eso nos llevará, atento aquí, a un crecimiento, a lo que el Señor nos está llamando, a avanzar, dejar los rudimentos y comenzar a vivir de una manera más crecidita en la fe. Las personas ya lo vemos, para ser salvas deben arrepentirse. Y eso uno lo estudia doctrinalmente. Y el mensaje es muy claro en este sentido. No existe término medio. Para un cristiano no existe el purgatorio, no existe otro medio ahí como que, bueno, me quedé en la mitad. No existe eso. La Biblia no habla de un purgatorio. Eso es invento del ser humano. Pero sabemos bien que debemos tomar una decisión ya en el día de hoy, a vivir
una vida ya madura y crecida espiritualmente, dejando lo básico, dejando la, podríamos decir, la leche espiritual, ¿ya? Tenemos que saber que esto es fundamental para todos nosotros en lo que significa un real crecimiento que el Señor quiere para que, atento aquí, avancemos. No hay realmente mejor invitación que podamos recibir en el día de hoy a lo que significa esto. ¡Qué maravilla! Ahora, como a mí me llama la atención una parte del versículo donde dice, vamos adelante a la perfección, o sea, vamos adelante, o sea, avanzamos por medio de dejar los rudimentos, también a través del arrepentimiento, vamos hacia adelante a la perfección. ¿Qué significa? El Señor nos invita a crecer y a avanzar en nuestra fe en este nuevo periodo, en esta nueva etapa que el Señor nos está llevando como iglesia, a crecer, a crecer. Hemos avanzado, nos hemos mantenido fieles, nos hemos mantenido perseverando, permaneciendo, pero ahora ya el Señor nos quiere creciendo, creciendo en la fe. Que cuando Él nos hable, nosotros se la recibamos de una. Incluso versículos o temas que a veces no son fáciles de entender, pero que tengamos la capacidad en el momento de decir, la entendí, te comprendí, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Juan 13:7 dice que Pedro le dice al Señor Jesús, yo no voy a hacer eso porque no corresponde. Y el Señor Jesús le dice, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. Juan 13:7. Pero ahí es donde el Señor nos dice claramente que llegó el tiempo de entender lo que antes no entendíamos. Mira qué maravilla. Vienen tiempos, en una nueva etapa de nuestra vida como iglesia, donde vamos ya a avanzar, donde vamos a crecer, donde vamos a vivir humillados y arrepentidos delante de la presencia de Dios, donde vamos a madurar y vamos a crecer definitivamente. No crecer solo en número, porque muchas veces en una iglesia dice, creció la iglesia. Claro, hay más gente, ¿sabes? Puede haber más gente, pero a lo mejor menos presencia de Dios. A lo que nos interesa a nosotros es que haya más y más y más y más y más y que se multiplique la presencia de Dios. Amén. Ahora, todo esto va acompañado, mira qué maravilloso es esto, acompañado de un corazón arrepentido, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que somos autosuficientes muchas veces, reconociendo que somos desleales, reconociendo que nos enfriamos, reconociendo. Y eso nos va a llevar a vivir humillados delante de Dios. Hoy es el día para avanzar. Hoy es el día para avanzar. Dejemos todos los rudimentos a un lado ya definitivamente, lo básico, y comencemos a alimentarnos con un alimento sólido, contundente, que cada día el Señor nos tiene preparado. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, habiendo trabajado en este versículo de Hebreos 12:1, que realmente impacta nuestra vida, yo te voy a invitar que hagamos una oración. Acompáñame a pedirle al Espíritu Santo que esto ahora baje a nuestro corazón. Ya lo tenemos acá, ya lo tenemos en la cabeza ya. Ahora tiene que estar acá, porque aquí es donde se toma la decisión, ¿no? Aquí se toma la decisión. Si es que lo hago o no lo hago, ¿ya? Aquí apruebo, acá decido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, y gracias por este versículo maravilloso, esta porción de tu palabra. Gracias porque Hebreos, Señor, 12:1 nos habla de lo que significa la importancia de dejar de ser ya niños fluctuantes, niños en Cristo, niños que no crecen, Señor. Y tú nos estás llamando a avanzar. Hoy día, Señor, te agradecemos esta
tremenda y maravillosa invitación a, a comenzar a dejar de ser inmaduros y comenzar a mirar la vida con tus ojos, a comenzar a comprender más tu palabra, a tener más hambre y sed de ti, a buscarte más y más y más, y comenzar ya a depender más y más de ti. En el nombre de Jesús, te pedimos que Hebreos 12:1 sea una realidad en nosotros, que la palabra de rudimentos sea algo que ya quede, Señor, en el pasado en nuestra vida, lo básico, lo simple, porque queremos más, Señor, queremos esa carne espiritual, no solo la leche espiritual, queremos ya la vianda, queremos algo sólido, pero comprenderlo, comprender lo que aún no comprendemos, Señor. Queremos comenzar a comprenderlo, a que sea revelado en nuestras vidas. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Muy bien, familia, qué alegría y qué privilegio para todos nosotros el poder estar reunidos en el día de hoy y poder disfrutar de este mensaje y de este tema que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos tenía preparado y creo que ha llegado a nuestro corazón. Aquí yo voy a saludar ahí a Yolanda Arana, a Liliana Marín, a Hani Melgar, Hebreos 6:1 también, ¿no? También Vidalia Carias, ¿ya? Ahí también estoy viendo a Xiomara también, Xiomara Bustos, a Carmen Mendoza, a Claudia García. Estamos hablando de Hebreos 6:1, ¿no? Hebreos 6:1. María Pili, Estela Jiménez, Claudia García, Alejandra Luengas, ¿ya? Y Carmen Mendoza, también les mando un saludito grandotes. Hebreos 6:1 ha sido un pasaje muy importante en el día de hoy para que lo guardemos en nuestro corazón. Hebreos 6:1 que baje a nuestra vida. Yo había hablado Hebreos 12:1, estaba ya estudiando el otro, pero es Hebreos 6:1. Acordémonos siempre de eso. Muy bien, pues. Entonces, familia, ahí a Flor Marina, ¿ya? Muy bien. Familia, mañana, tempranito, a la madrugada, vamos a recibir el cariñoso saludo. Hoy día recibí muy buenos comentarios del cariñoso saludo del día de hoy, de satisfacción. Fue muy interesante, muy importante haberlo escuchado y saber de que el amor proviene de Dios. Satisfacción. Mañana hay uno también muy interesante. Cada día son de mucha bendición. Así que eso llega en la medianoche más o menos, ya para que lo tengas en tu devocional de la madrugada. ¿Ya? Eso todo de lunes a viernes, nuestro cariñoso saludo. Y mañana a las 9 de la noche nos vamos a estar reuniendo. Mañana a las 9 de la noche. Así que familia, dale muchas gracias a Dios el martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Y nos estamos reuniendo el domingo ya en nuestra reunión familiar, domingo 10:30. Bueno, un abrazo grande a todos. Dios los bendiga. Que tengan una muy buena noche. Desde aquí, desde la ciudad de Toronto, con harta lluvia y ya viendo cómo las hojitas comienzan ya a ponerse de otro color porque comienzan a caer, porque hoy día creo que hoy día entramos al otoño, acá, hoy día entramos al otoño. Bueno, un abrazo grande, Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en tu corazón y ahí donde estás, en tu casita, en tu trabajo, donde estés. Un abrazo grande, shalom.